general, viste, uno cuando crea música, genera arte, en general a uno le preguntan por qué hiciste esto, por qué hiciste lo otro. Acá estamos más que para explicarles por qué, les vamos a contar cómo hacemos algunas de las cosas que hacemos. Bien, vamos a hablar principalmente sobre algunos de los recursos típicos que generan lo que podríamos llamar el hilo conductor estético sonoro de la banda. Y bueno, por un lado tenemos los loops y los recursos electrónicos, como bien decía Fidu. Por otro lado tenemos las influencias afrodescendientes que llegaron a América. Y por último, tenemos el pop como cultura universal y la manera de englobar esto, todos estos recursos que mencionamos antes, dentro de una canción moderna. Bien, un loop, para empezar, es un espectro temporal cíclico. Dentro de un espacio de tiempo determinado, el usuario elige grabaciones o samples, que digamos en el lenguaje técnico musical, y esto hace que, designa un principio y un fin, y esto se repite cíclicamente una y otra vez. Es muy importante destacar que un loop, por lo menos como lo veo yo, cumple su función verdadera si a lo largo de las repeticiones y a lo largo del tiempo, en vez de volverse reiterativo, agotador y cansador, se torne cada vez más interesante, más atrapante al oído y cautive más la atención plena del oyente. Entonces, por esto nosotros conectamos esto con, por eso nosotros decimos que nuestra música en cierta forma tiene algún efecto o alguna generación de un clima mántrico. En las corrientes del budismo tibetano, o por ejemplo en la famosa meditación trascendental, se suele utilizar un mantra, que para quienes no saben lo que es una palabra, una frase, una idea que uno repite constantemente en la cabeza hasta lograr elevar la conciencia y llevar los pensamientos y las emociones al momento presente. Bien, Gonza, que lo ven ahí por el fondo, él hace muchos años se dedica a la producción musical y entonces conoce muy bien el manejo de este tipo de elementos y les voy a mostrar rápidamente lo que es un loop y cómo afectarlo con dos parámetros distintos. Uno, el filtro, y dos, el delay. Son dos efectos muy interesantes. Por favor. Bien, es una breve ejemplificación de lo que es un loop. Bueno, por otro lado tenemos el segundo tópico. Como les habíamos dicho, en Naunet utilizamos algunos recursos de la música africana. Hay una clave que es algo así como una clave universal que se ha utilizado en infinidades de ritmos, infinidades de géneros, principalmente géneros que llegaron a América y a otros lugares del mundo también, pero bueno, tienen una cosa en común que es que por más de que lleguen de distintas regiones de África, todas comparten una clave rítmica, que es la misma. Estoy seguro que varios de ustedes la habrán escuchado, ya sea en una canción popular, o en una canción de cancha, o en algún momento de su vida la habrán escuchado. Les voy a hacer una pequeña ejemplificación de cómo es. Bueno, estoy seguro que a algunos de ustedes les habrá sonado de algún lado, la habrán escuchado, ¿no? Sí. Ella me dice que sí, estamos bien, estamos en buen camino. Bueno, bien. Entonces, a partir de esta clave rítmica, lo que les queremos contar es que generaciones y generaciones de familias de tocadores, de tambores y, bueno, obviamente otros instrumentos principalmente rítmicos, a medida que iban llegando en barcos de traslado de esclavos a América, a distintas regiones, ¿no?, de América, fueron fusionándose con nativos americanos y así lograron generar sonoridades únicas, sonoridades que trascendieron tanto en sus respectivas tierras que fueron aceptadas como folclore local o como patrimonio cultural y por más de que en esencia hayan venido de otro lado, ¿no? O sea, imagínense la fuerza que tomaron, ¿no?, en
en sus respectivas tierras. Y por último, lo que queremos destacar sobre esto es que la esencia de las variaciones que pueden llegar a surgir a partir de esta clave, esa no es una de las variaciones, te juro. Una de las cosas que puede pasar, en realidad la cosa principal que pasa, es que los distintos géneros se desprenden de esta clave rítmica que acabamos de tocar de una manera distinta. Todas tienen una particularidad y la gracia está en cómo esos instrumentos interactúan con esta clave, ¿no? Bueno, tenemos a Diego en la batería, que es de origen cubano y ha tenido la posibilidad de estudiar con grandes maestros de la percusión cubana. Él les va a mostrar una pequeña ejemplificación de cómo tocar. En realidad, una de las tantas formas que hay de tocar son cubano en la batería. Yo le voy a marcar la clave. Bueno, vamos. Bueno, muy bien. ¿Estamos teniendo algún problemita con el teclado? Si se podría solucionar, les agradecería muchísimo. Está bien, no pasa nada. Bueno, pasemos un poco al último de nuestros tópicos. Bueno, es muy importante destacar que por más de que nosotros utilizamos todos estos recursos de la electrónica, los loops, las claves, cómo desprendernos de las claves y todo esto, nosotros tratamos de englobar todo esto dentro de lo que es una canción moderna, ¿no? Dentro de lo que es una canción que podríamos llamar pop, por decirlo de alguna forma sencilla, ¿no? Por un lado tenemos algo fundamental que, bueno, que entiendo que la mayoría de ustedes deben poder asimilar rápidamente, que es la importancia de las letras y la lírica. Obviamente, no quiero generalizar, pero muchas veces lo primero que una persona percibe cuando escucha una canción, cuando escucha una obra musical, que contiene letra y lírica, por supuesto, en general es algo que llama mucho la atención a primera impresión. Entonces, eso es algo muy importante. No sería lo mismo si nosotros hiciéramos música instrumental, ¿no? Por supuesto. En segundo lugar, tenemos la gran influencia de sintetizadores y de efectos especiales. Los sintetizadores nacen a finales de los 60. Los sintetizadores cambiaron el paradigma de la composición y la producción musical a partir de ese entonces. ¿Por qué? Hasta entonces, hablando siempre de generalizaciones, ¿no? Se componía a través de lo que eran las notas, lo que eran las melodías, lo que era la armonía, lo que era la rítmica. Bueno, a partir de esta gran invención, empezaron los compositores, los artistas y los productores a empezar a desarrollar sus creaciones a partir de la programación de los sonidos. Un mundo nuevo se estaba por descubrir. Bueno, desde Pink Floyd hasta Daft Punk, desde Madonna hasta Bruno Mars, y todos los artistas, digamos, de lo que consideramos la escena mainstream de hoy en día, lo que es reggaetón, trap, hip hop, música electrónica, y todo eso, todos, o la gran mayoría, por no generalizar tanto, la gran mayoría han utilizado sintetizadores, loops, samples y todo esto que venimos hablando hace un ratito. Bueno, Toto y Max se conocen desde muy chicos y comparten un gran fanatismo por lo que es el funk y el groove, que es un género que realmente ha involucrado en el estilo muchas de estas sonoridades, desde lo que son sintetizadores, efectos especiales. Max va a tocar en el teclado una base, Max y Toto van a tocar una base del famoso tema Chameleon de Herbie Hancock. Toto va a procesar su bajo con un pedal de efecto y Max va a tocar con un sintetizador. Bueno. ¿Nos acompañamos?
acá utilizamos un loop. Todo este tiempo hicimos la misma base. Tum, 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 tan, tan, can, can, tum, tum, can, can. Y bueno, Max, una cosa un poco más complicada del teclado que no sé si las voy a poder cantar así nomás. Pero bueno, en fin. ¿Vieron cómo cada vez, a medida que lo íbamos repitiendo una y otra vez, se volvía más interesante y nos daba más ganas de bailar? ¿O me pasó solo a mí? No, no. Bueno, me quedo tranquilo entonces. Bueno, por último queremos contarles un poco sobre el origen de la inspiración en nuestro caso. Por muchos recursos, por muchas formalidades de lo que se puede hablar sobre la composición, la realidad es que la inspiración nace de, por lo menos voy a hablar en lo personal, no nace de la necesidad de pertenecer a algún grupo, digamos, de selecto o clasificado de la música existente, sino que todo lo contrario, nos permitimos jugar con la música, nos permitió jugar con los instrumentos. Le encontramos un costado muy lúdico a la música. Y eso es lo que hace, por lo menos según mi punto de vista, hace que los temas sean, digamos, experimentos de cierta forma, ¿no? Es como que uno cuando habla sobre pop, capaz que no se imagina en una primera instancia lo que hacemos nosotros. Pero bueno, creemos profundamente en el artista que se permite experimentar y crear con el alma las canciones más honestas posibles. Bueno, nos vamos a despedir con dos de nuestras canciones de nuestro LP Metrópolis, en donde una de ellas es Reminiscencias, que tiene algún esbozo de candombe, digamos, algo de todo esto de las claves africanas que habíamos hablado, y todo esto está englobado dentro de un lenguaje del blues norteamericano, que si alguno más o menos conoce el estilo, lo va a poder reconocer muy probablemente. Lorenzo, que empezó a tocar la guitarra a los 8 años, gracias a su fanatismo por el gran B.B. King, nos va a regalar un hermoso solo, improvisado, donde utiliza recursos de este lenguaje, ¿no? Bueno, y vamos a cerrar la charla con el corte de difusión de nuestro disco que se llama Metrópolis, que pasa desde climas de música disco hasta sabores tropicales de Brasil, por ejemplo, ¿no? Por hacer una descripción gráfica por ahí. Y bueno, con Clarita Penido vamos a cantar estas canciones. Ella desde muy chica fanatiza por artistas de soul y de música negra norteamericana y de otros lugares. Y bueno, esperemos que algo de lo que les hayamos dicho puedan percibirlo dentro de nuestras canciones. Les agradecemos mucho por escucharnos. Nosotros somos Naunet. Nos pueden encontrar en todas las redes de esta forma. Y nos despedimos de la siguiente manera. En el espacio donde quiero ir, siguiendo los pasos de un planeta ruin. Llevo en mi mano algún souvenir. Viaje por los años y en el viaje me perdí.
océano sin fin. Muchas gracias. Bueno, nos vamos con esta. Capital de atardeceres, grises de calor, reino artificial entre los zócalos de algún callejón. Sientes el viento busca la corriente entre edificios de la mente, una avenida transparente. No hay razón para movernos en otra dirección. Quiero despertar en la metrópolis de tu corazón, nena. ¿Qué falta para recorrerte más allá de la distancia? ¿Qué falta para recorrerte? ¿Alguien se anima a bailar? ¡Dale! ¡Sin vergüenza! Busca la corriente entre edificios de la mente. ¿Qué falta para recorrerte? Nena, ¿qué falta para recorrerte más allá de la distancia?
gracias.